Bueno, un abrazo para todos, bendiciones. Vamos a dar inicio entonces a esta clase como continuación de la clase que llevamos hace 8 días. Sigamos con la clase acerca de la nación de Israel. Sigamos con la clase acerca de el Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? ¿Cuál es el Israel de Dios? Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ese es Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16. Amén. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Bueno, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál será este Israel de Dios? ¿De qué estará hablando esta carta a los Gálatas? El Israel de Dios. ¿Cuál será el Israel de Dios? Se han tejido muchas teorías bíblicas, por decirlo así, muchas doctrinas bíblicas, no bíblicas, muchas doctrinas alrededor de este Israel de Dios. Se ha enseñado algo que se llama en teología, se llama algo así como la teología, la teología, le dicen, la teología del reemplazo. ¿Qué será esto de la teología del reemplazo? ¿Quién me quiere? ¿Habrá alguno que de pronto sepa qué es la teología del reemplazo? ¿A qué suena eso? ¿A qué sonará eso? La teología del reemplazo. ¿A qué nos suena eso? Reemplazar. Hay alguien que reemplaza a alguien, un grupo que reemplaza a otro. Básicamente es eso. Pero ¿a qué hará referencia directamente esto de la teología del reemplazo? Vamos a ver en la palabra de Dios. Si alguien quiere aportar algo, por favor, si alguien sabe qué es la teología del reemplazo, que está conectado y me quiere aportar algo, bienvenido, por favor. Si alguien quiere aportar, bienvenido. ¿Hay alguien por allí que quiera aportar algo con respecto a la teología del reemplazo? ¿Sabe algo? ¿Alguien sabe algo sobre esto? ¿Alguien podría decirme? Y bueno, aprovecho la oportunidad para pedirles el favor a los hermanos que prendan sus cámaras, prendamos las cámaras, prendan sus cámaras, los hermanos que están conectados, sean bienvenidos todos para que prendamos las cámaras, para de esta manera ver si podemos tener una participación algo más interactivo, que no sea como que siempre se convierte esta clase especialmente como en un monólogo, ¿no? Como que una sola persona, de pronto hablando, quizá podíamos tener más interacción si los hermanos activaran sus cámaras y pudiéramos interactuar un poquito más con estas clases. Eso es importante, es muy bueno, me ayuda mucho a mí y se ayudan mucho también ustedes, y de paso pues como que nos quitamos un poquito este temor y este miedo de participar, ¿no? De este temor y este miedo de aportar algo también, de que de pronto yo les puedo hacer una pregunta sabiendo quién está allí conectado y quién no. Entonces, por favor, yo les pido el favor si ustedes me pueden ayudar prendiendo sus cámaras, los que más puedan, para que podamos tener una interacción en estas clases. El Señor los bendiga. Entonces les hago la pregunta: ¿qué será esto del Israel de Dios? ¿Cuál será el Israel de Dios? ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Cuál es el Israel de Dios? Porque la palabra de Dios me muestra que hay un Israel de Dios. ¿Cuál será este Israel de Dios? Hay muchas teorías, como les decía, alrededor de este Israel de Dios, a lo que se ha llamado la teología del reemplazo, a lo que, en otras palabras, viene a ser como que hay un grupo. La teología del reemplazo es más o menos esto. Hay un grupo que se llama la Iglesia, y la Iglesia, entonces, hoy en día ha venido a tomar la posición de Israel. Es más o menos eso, más o menos algo así. Como que hay un grupo nuevo que se llama la Iglesia, y
entonces en este grupo nuevo, pues ya Israel no tiene cabida de alguna forma, y la iglesia viene a ser un nuevo grupo, un grupo diferente, un grupo totalmente diferente. No sé si alguien quiere aportar algo con respecto a eso. Como les digo, estamos abiertos a escuchar. Importante entender si lo que yo entiendo, lo que su merced entiende, tiene una base bíblica o no la tiene. Alguien escuchaba en estos días estudiando acerca de este tema que hacía una pregunta interesante. Decía él: ¿qué tan bíblica es tu salvación? ¿Qué tan bíblica es tu salvación? Porque bueno, las personas pueden decir, sí, yo, en el caso de que le pregunte a ustedes, ¿salvo? Y muchos dirán, sí, yo soy salvo. ¿Qué tan bíblico es su salvación? ¿Es su salvación de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es bíblica su salvación o no es bíblica? Porque detrás de esa pregunta, ¿qué tan bíblica es su salvación?, hay pasajes en la palabra de Dios que dejarían a muchos realmente pues asustados, pasmados, inquietos, cuando la palabra de Dios dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Qué tan bíblico es esto o aquello que hacen las personas? ¿Qué tan bíblico es? ¿Cuán bíblica es la salvación de las personas? ¿Cuán bíblica es la salvación de la que nosotros hablamos? El Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? ¿Habla la palabra de Dios de un Israel de Dios? ¿Ha desechado Dios a Israel? Es otra pregunta importante. ¿Ha desechado Dios a Israel? Son varias preguntas. A veces las personas tienden a asustarse un poquito con este tipo de preguntas y a pensar que de pronto la persona que está predicando tiene una tendencia un poquito como legalista, tal vez, o una tendencia un poquito como judaizante, quizá. Entonces, todo lo que huela a, entre comillas, Antiguo Testamento, todo lo que huela a la ley, que es la Torá, todo lo que huela a esa parte, digámoslo así, a esa parte israelita o judía, todo lo que huela un poco a eso, como que hemos sido adoctrinados a que si nos acercamos un poco a esta parte, entonces podemos ser catalogados como judaizantes o legalistas o bueno, no sé qué otros epítetos o de qué otra manera le llaman a las personas. Legalista. ¿Alguien está preguntando qué es legalista? No sé, alguien está preguntando. Si alguien, como les digo, si alguien quiere aportar algo, preguntar algo, por favor, no les dé temor de preguntar, de compartir acerca de sus preguntas y de sus inquietudes, en la medida en que les podamos responder con mucho gusto, con mucho cariño. Si no, lo dejamos para la siguiente clase. Me hace una pregunta mi esposa: ¿qué es un legalista? ¿Qué es un legalista? ¿Quién será un legalista? Legalista se le dice a aquellas personas. A ver, aquí hay que hacer una pequeña diferencia entre legalista y judaizante, ¿no? Legalista, judaizante, aunque parecen que como que las dos están muy de la mano y de hecho sí tienen cosas en común, pero no necesariamente es lo mismo. Una persona legalista es aquella que cree que el hecho de cumplir las normas y los estatutos de la ley lo hacen salvo. Entonces son personas que se fijan en esa parte y dejan de lado la gracia y la misericordia del Señor, que es una parte que ha sido mal interpretada. Tanto la una como la otra ha sido mal interpretada. Tanto el entender que todo hijo de Dios debe, como dice el Señor, si me amas, guardar los mandamientos, porque eso dice la palabra de Dios. Todo hijo de Dios tiene que guardar los mandamientos, esa es la palabra de Dios.
A ver, esas son cosas que tenemos que irnos quitando de nuestra mente, que ha sido programada en contra de lo que huele a la palabra de Dios, de lo que huele a la Torá o de lo que huele a la ley. Todo lo que me huele a ley, como que desechémoslo. Pero si tuviéramos que desechar todo lo que nos huele a ley, pues tendríamos que desechar todo nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Para empezar, amar a Dios sobre todas las cosas no apareció en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, no apareció allá. Eso viene de lo que se conoce como la ley, o que se conoce como la Torá. Entonces, aquellos que creen que el cumplir los estatutos, mandamientos de la palabra de Dios te hace salvo, esa persona está equivocada porque no ha entendido que la ley te lleva al Señor Jesús. Entonces, esa es una cosa. La otra cuestión es, ¿quién es un judaizante? Un judaizante es aquella persona que quiere seguir las prácticas del judaísmo, las prácticas judías, las prácticas del judaísmo. Entonces vemos que son palabritas que son diferentes. Hay muchas normas y estatutos que no están en la palabra de Dios, que el judaísmo sigue, que el judaísmo predica, que el judaísmo practica. Entonces, una persona que quiere seguir todos los estatutos del judaísmo es una persona que en cierta medida es una persona judaizante, que quiere seguir todas las prácticas del judaísmo, de los judíos como tal, como religión. Entonces vemos que son cosas que, aunque se parecen un poco, en sí son diferentes, ¿no? Les decía, todo lo que nos huele un poquito a la palabra de Dios como que nos huele a que estamos tratando de judaizar, pero bueno, si alguien nos quiere judaizar, entre comillas, y hago esta aclaración de esta frase entre comillas, Dios me libre de violar la palabra de Dios y de ofender al Señor Jesucristo, pero si alguien, entre comillas, esto lo digo, nos está mandando a cumplir con la palabra, a cumplir con la ley, es el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si no, el que dice que me ama y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces vemos que la palabra de Dios sí está hablando claramente acerca de esto, pero son cosas, son doctrinas, son enseñanzas que nos introdujeron hace mucho tiempo, no a nosotros, sino esto viene desde muchas generaciones atrás, cuando nosotros y nuestras familias empezaron a las prácticas diferentes a lo que está en la palabra de Dios, dentro de religiones como el cristianismo, el catolicismo, y bueno, y todos los ismos que hay por ahí, que no son más que prácticas religiosas, pero que no están dentro de la palabra de Dios. Les decía, ¿qué será esto del Israel de Dios? ¿Quién será esto del Israel de Dios? ¿A qué nos huele esto del Israel de Dios? ¿Quién nos quiere colaborar? De pronto por aquí veo conectada a mi hermana Victoria. ¿Su merced qué le huele esto del Israel de Dios? Mi hermana, ¿usted ha escuchado algo sobre el Israel de Dios? ¿Qué será el Israel de Dios? El espiritual, hermano, pastor, buenos días para todos mis hermanos. El Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Yo pienso que el Israel de Dios es el que, o sea, él dice que ya, es más, él dice en la palabra que ya no oremos más, que no se ore por ese pueblo, porque él ya no dice que es ese físico que está allá, sino el espiritual que él nos tiene, o sea, a los que somos, ¿no?, realmente hijos de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bueno, mi hermano, muchas gracias por su aporte, y quizá hablaremos un poquito más adelante sobre no ores por ese pueblo, haciendo referencia al libro de Jeremías, ¿correcto? Cuando se hablaba de no orar por un pueblo que se desvió totalmente y que seguía tras los baales y tras los ídolos, entonces el Señor manda no orar por ese pueblo, que está en el libro de Jeremías. Pero interesante lo que su merced nos aporta, mi hermana. El Israel de Dios, ¿qué será esto del Israel de Dios? Porque yo me encuentro en la palabra de Dios, me encuentro, por ejemplo, frases que están allí del Señor Jesucristo, que dice algo como esto. Le dijo el Señor Jesucristo a los judíos que estaban allí en Israel, en aquella época, en la época del Señor Jesús. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora, ¿eran hijos de Abraham? Sí, eran hijos de Abraham, ¿correcto? ¿Es correcto? Eran hijos de Abraham.
Ahora, la cuestión es si eran hijos de Abraham de acuerdo a lo que el Señor dice espiritualmente. ¿Quiénes son los hijos de Abraham espiritualmente? ¿Quiénes son? Porque estas personas que estaban hablando allí, esas personas que estaban allí al lado del Señor Jesucristo, eran judíos de la tribu de Judá. Recordemos, y vamos a hacer un pequeño recorderis. Mi hermana Milenita, ¿pudo descargarla? ¿No pudo? Pastor, yo aprovecho de pronto para hacer una anotación. Cuando usted preguntaba acerca de la teoría del reemplazo, ahora, quisiera aportar algo de pronto lo que yo más o menos sé acerca de la teoría, y es básicamente esa hipótesis de que el Señor reemplazó el pueblo de Dios por la iglesia. Es básicamente, o que las promesas dadas a Abraham en algún tiempo fueron transferidas a la iglesia por, digamos, de cierta manera, porque ya no era por cumplir la ley, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Básicamente es como, en eso se basa la teoría del reemplazo. Ok. Listo. No sé si estoy bien o usted me corrija. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, pastor. El Señor lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, el Señor los bendiga. Muchas gracias, Milenita, por ese aporte tan bonito. Entonces, mire, mi hermana Milenita nos hace este diagrama que nos quiere mostrar cómo es qué es lo que les estamos hablando, compartiendo acerca del Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Quiero empezar a narrarles un poquito acerca, de acuerdo a este diagrama, cuál sería el Israel de Dios. Ahora, y con respecto a nuestras creencias acerca del Israel espiritual, vienen muchas preguntas, porque si nosotros, por ejemplo, pensamos, y bueno, esto lo hago a manera de introducción, no me voy a adentrar un poquito allí, de pronto más adelante lo tocamos un poquito más amplio, pero si hablamos un poquito y hacemos una separación, digámoslo así, entre la iglesia e Israel, pues partiendo desde ahí ya estamos en un error. No podemos hacer una separación y una división entre la iglesia y el Israel de Dios. No podemos hacer esa separación, porque sería tanto como excluir a todos los que estuvieron antes del Señor Jesucristo, como si no hicieran, para empezar, ¿no? Como si no hicieran parte de la iglesia. Entonces tendríamos que excluir, si la iglesia fuera un ente nuevo, un ente que nació a partir, como muchos dicen, de Pentecostés. Muchos dicen que la iglesia nació allí en Pentecostés. Pero esto no es bíblico, la verdad, eso no tiene un asidero bíblico. Pues de hecho la misma palabra de Dios no lo dice así, no lo dice ni siquiera textualmente, entonces es una interpretación. Entonces, pero les decía, tendríamos que excluir, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Sara, a Rebeca, a Jacob, a las esposas, a los hijos de Jacob, y bueno, entonces como si ellos no hicieran parte de la iglesia. Entonces viene la pregunta, ¿no son ellos parte de la iglesia? Habría que hacerse esa pregunta. Entonces, si no son parte de la iglesia, si la iglesia es un ente nuevo, entonces ellos quedan excluidos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y recuerden pues que iglesia como tal es una palabra que viene del griego eclesía, ¿no? Eclesía, esos son los llamados fuera. Eso es, en otras palabras, el significado de la palabra eclesía, los que son llamados fuera, o sea, los que el Señor va a sacar, los que el Señor elige, los elegidos, los electos, los que el Señor un día va a tomar, o los que ya tomó también. Entonces, la misma palabra en sí nos da un significado acerca de qué es la iglesia. Y bien, entonces, como les decía, la pregunta es, entonces, ninguno de estos personajes, Noé no hace parte de la iglesia. ¿Acaso Noé no hace parte de la iglesia? Acuérdense que unas clases atrás les hablaba acerca de que hay otra separación que han hecho estos señores que andan diciendo cosas que no son. Hay otra separación, entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y que fue una separación, o es una separación que hacen dentro de las iglesias que se llaman cristianas, y mostrando como que hay una nueva etapa que se llama la gracia, una nueva etapa. Y entonces venía la pregunta que yo hacía, una pregunta retórica que hacía hace unos días, acerca de qué pasó entonces con los que estaban en el pasado, ¿no fueron salvos por gracia? Pues, y la pregunta como tal da una respuesta obvia
a través de la palabra de Dios. Y es que, por supuesto, que todos los que fueron salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, esa es otra teología que a la verdad no tiene un asidero bíblico y que se cae de su peso con una sencilla interpretación como la que les estoy dando. Un sencillo entendimiento como este se cae de su peso. Entonces, les estaba haciendo la pregunta acerca del Israel de Dios. El Israel de Dios. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, entonces solamente van a estar allí los que están después de la venida del Señor Jesucristo como iglesia, y entonces los otros, ¿cómo van a estar allá en el reino del Señor? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo van a estar los patriarcas de la palabra de Dios? ¿En qué sentido van a estar en el reino de los cielos? ¿No van a ser parte de la iglesia de Dios? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Que nos hacemos. ¿No van a ser parte de la iglesia de Dios? ¿Ustedes qué creen? Pues por supuesto que van a ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, vea que cuando uno analiza estas cuestiones o estas doctrinas un poquito más a profundidad, se da cuenta de que no tienen un asidero. Lo que tienen es un asidero religioso y un asidero doctrinal que nos han enseñado, pero no tienen un asidero bíblico, la verdad que no. Entonces, volvemos al diagrama, Milenita, por favor. Volvemos al diagrama. Eso, perfecto. Entonces, mire. Hace 8 días les hablaba también un poquito acerca de cada uno de estos personajes en la medida en que ¿cómo se les podría llamar? Hablábamos sobre Abraham, que si Abraham era un judío, pues alguno dirá que sí, Abraham era un judío. Creo que hubo un poquito una mala interpretación o una confusión un poquito por allí con algunos hermanos sobre eso que les hablé. Entonces, la pregunta que le hacía, ¿es Abraham judío? ¿Era Abraham un judío? ¿Ustedes qué creen? ¿Era un judío o no? ¿Quién es un judío? Entonces vemos la genealogía que está aquí plasmada y nos damos cuenta de que la tribu de Judá viene a aparecer mucho tiempo después, está allá abajo haciendo parte de los hijos de Jacob. Entonces no podría ser Abraham, por ejemplo, un judío. Pero bueno, hay una cuestión acerca, y yo les hablaba hace 8 días, sobre las promesas que el Señor les había hecho a los patriarcas. ¿Qué promesa le hizo el Señor a los patriarcas? ¿Qué promesa le hizo el Señor a Abraham? ¿Cuál fue la promesa que le hizo el Señor a Abraham? Recordemos que Abraham tuvo 2 esposas. Tuvo a Sara y tuvo a Sétura, ¿correcto? Y tuvo una concubina que se llamaba Agar. De la concubina que se llamaba Agar, entonces, permítame, yo por aquí va. No, Milenita, no, tranquila, no la quite para que la tengamos ahí. Promesa del Señor a Abraham. Entonces, mire, téngala ahí para que la vayamos mirando. Muchas gracias. Entonces, hay unas promesas que el Señor hizo a los patriarcas. ¿Cuáles son estas promesas que el Señor hizo a los patriarcas? Dijo, por ejemplo, a Abraham, que está allí, que ustedes lo están viendo, ¿cierto? Están viendo el diagrama. Entonces vemos el diagrama y vemos a un lado, vemos a Sarai, vemos a Sétura y vemos a Agar. Entonces, el Señor le habla a Abraham y le habla sobre una descendencia en la que van a ser benditas las naciones de la tierra. ¿Cuáles naciones de la tierra? ¿Cuáles serán esas naciones? Las naciones de la tierra. Naciones, y ya le está hablando el Señor a Abraham acerca de naciones. Dice Génesis capítulo 15, versículo 5, dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo será tu descendencia? Como las estrellas del cielo. No se podrán contar. Multitud. ¿Qué otra promesa le hizo el Señor a Abraham? Génesis capítulo 17, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Miren estas promesas que el Señor le está haciendo a Abraham. Dice, haré naciones de ti. Y haré naciones de ti. Multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto
entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, hay un pacto, hay una promesa que el Señor le hace a Abraham acerca de su descendencia, que su descendencia vendrán naciones, reyes, generaciones, y que va a ser un pacto perpetuo, el de la descendencia de Abraham. A ver, sigamos. Génesis 18:18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces veamos todas estas promesas que el Señor le está haciendo a Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, veamos cómo el Señor está haciéndole estas promesas a Abraham acerca de su descendencia. La hizo, esta promesa venía por ¿cuál genealogía? ¿Por la genealogía de con Agar o con Sétura? ¿O por la genealogía que iba a tener con Sara? Con Sara, ¿cierto? La promesa. Con Sara, correcto. No fue con nosotros, fue con Sara. Bueno, entonces era con Sara, no fue con las otras señoras. No, fue con Sara. Y con Sara tuvo entonces Abraham un hijo. Miren el diagramita que está ahí. Tuvo un hijo con Sara que se llamó ¿cómo? Isaac. Bueno, Isaac. Una cosita para que la tengamos en cuenta. Esta historia, así como más o menos como está narrada en la palabra de Dios, la comunidad musulmán, ellos tienen a Agar en la misma posición, o cambiaron la posición, como la de Sara, y entonces ellos tienen como la descendencia de Abraham a Ismael. Esto para que lo tengan en cuenta cuando se encuentren con alguna persona, un amigo, un conocido que practica el Islam. Ellos tienen a Agar y a Ismael como la descendencia de la promesa de Abraham. Bueno, sí, Señor, porque dicen que él es el primogénito. Ellos dicen que él es el primogénito, y en efecto él fue el primogénito, ¿correcto? Él fue el primogénito. Correcto, él fue el primogénito, pero vea cosa curiosa, ya que mi hermana Milanita toca el tema del primogénito. Isaac no fue el primogénito, fue Ismael. Pero lo mismo pasó con los hijos de Isaac. ¿Cuál fue el primogénito de los hijos de Isaac? El primero fue Esaú, no fue Jacob, ¿cierto? Pero la promesa fue a través de Jacob, ¿correcto? Los hijos de Jacob, por ejemplo, aquí nos estamos adelantando un poquito, los hijos de Jacob, entonces, fueron 12. ¿Y el primero de todos ellos quién fue? Rubén. ¿Eso es correcto? Rubén. Pero a Rubén se le quitó la primogenitura. No fue el primogénito, ¿cierto? Vino a ser el primogénito ¿quién? ¿Quién tomó su posición? José. José viene a tomar la primogenitura de Rubén, dice la palabra de Dios. Que prácticamente no fue el último, fue el antepenúltimo, porque el último fue Benjamín, ¿correcto? Entonces, pero José tomó la primogenitura. Entonces vea que esto de la primogenitura pues tiene sus cambios, ¿no? Eso tuvo sus cambios, la verdad. Y de hecho en José tuvo 2 hijos. ¿Cuáles fueron los hijos de José? Efraín, perdón, no, hay que leerlo como correcto. Nosotros lo leemos al contrario, ¿no? Pero es Manasés y Efraín. Sí. Y también deberíamos de leer, entre comillas, ¿no? Esaú y Jacob. Pero no fue así, porque la primogenitura, a la final, la primogenitura la tuvo, la primogenitura espiritual, si cabe esa frase, no sé, pero la primogenitura, porque pues en el caso de José, él adoptó, el Señor le dio la primogenitura a él, no siendo él el primogénito en la carne, pero él tuvo la primogenitura. Entonces la primogenitura la viene teniendo el hijo que no fue el primero, en este caso. Es algo que es como contradictorio, ¿no? Pero así ha pasado. Entonces, en el caso de José, la primogenitura, o el hijo más importante, tal vez, el de la promesa más grande, en este caso fue Efraín,
¿correcto? Entonces, hubo, así como el Señor le hizo promesas a Abraham, miramos el diagrama, el hijo que le sucedió a Abraham en la promesa fue Isaac, y a Isaac también el Señor le hace unas promesas a Isaac. ¿Cuáles fueron las promesas que le hizo el Señor a Isaac? Igual el Señor siguió haciéndole la misma promesa a Isaac. ¿Cuál fue? Dice Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 26, versículo del 1 al 4. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo, ¿a quién se le apareció el Señor? A Isaac. Le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, vuelve el Señor, sigue el Señor haciendo la misma promesa, dice, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Cuál fue el juramento que hizo Abraham, su padre? Y él se lo dice, versículo 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. O sea que la promesa que le había hecho el Señor a Abraham, entonces vino a ser heredada, ¿a quién? A Isaac, ¿correcto? Y el Señor se la repite, le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas, ojo a esta frase, que nosotros a veces pasamos por alto, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta frase se repite dentro de la promesa, todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. Recuerde que yo se la leí en Génesis capítulo 18, versículo 18, cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, y le dice, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿De qué estaba hablando el Señor cuando le estaba diciendo esto a Abraham y a Isaac? Que iban a ser benditas en él, en su descendencia, todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasa con Isaac? Miremos el diagrama. Miremos el diagrama. En el diagrama hay dos hijos. Les decía, hay dos hijos. ¿Cuáles fueron estos dos hijos que tuvo Isaac? Isaac tuvo una esposa, ¿cierto? Aparece solamente una esposa. Su esposa es Rebeca, correcto. Rebeca. Ahora, ¿Isaac era un hebreo? Sí, Isaac era un hebreo. ¿Por qué era un hebreo Isaac? Isaac era un hebreo porque su papá fue hebreo. A su papá se le llamaba el hebreo, porque cruzaba el río. Entonces a eso se le llamaban hebreos, que cruzaban el río hacia el otro lado, entonces eran hebreos. Y como Isaac era hijo de Abraham, pues a él también se le llama hebreo, entonces también es un hebreo. Entonces vea que en Abraham, nos vamos adelantando un poquito, en Abraham, toda la descendencia de Abraham puede ser llamada como hebreos. Es una frase diferente a judío. Hasta el momento no hemos usado la palabra judío. ¿Ve? No hemos llamado a nadie judío hasta ahora. ¿Correcto? No podemos llamar a nadie judío. No le puedo decir a Isaac que es un judío. ¿O alguien cree que Isaac era un judío? ¿O de pronto alguien dirá... No había aparecido Judá. Correcto. Es así de sencillo. Sí, así es, Milenita. No había aparecido Judá, entonces no es un judío. Isaac no es judío, pero Isaac es un hebreo. Bueno, entonces, Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. ¿Qué pasó con Jacob y qué pasó con Esaú? ¿Qué pasó con estos dos personajes? Dice la palabra de Dios que él amó a Jacob y aborreció ¿a quién? A Esaú. A Esaú. Y cuando dice aborreció a Esaú, está aborreciendo a Esaú y a su descendencia. ¿Es correcto? Sí, señor. Y cuando dice amó a Jacob, ese amor que deposita en Jacob está hablando también de una descendencia, ¿correcto? Para que vayamos entendiendo esto.
El Señor habla de una promesa, de una descendencia. Y la descendencia en la promesa. Podemos leer para la gente que de pronto no sabe. Sí, señora, ¿qué cosa? Romanos 9, porque su Romanos merced 9. dice que desechó a Esaú y amó a Jacob. Pero entonces no. Listo, leámoslo. ¿Por qué su merced dice eso? Leámoslo. Correcto, gracias, Milenita. Sí, señores. Listo, leámoslo pues entonces. Dice Romanos capítulo 9. Aquí lo tengo. Romanos 9:11 dice. Romanos capítulo 9, versículo 11. Y cuando estamos leyendo esto, estamos entendiendo algo. Bueno, ya les voy a leer. Leámoslo primero. Dice, Romanos capítulo 9, versículo 11 dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Esto a veces es un poquito complicado y difícil de entender. Como dice la palabra de Dios acerca de los escritos de Pablo, que son difíciles de entender, como escribió el apóstol Pedro, hablando de los escritos de Pablo. ¿Recuerdan que lo leímos hace 8 días? De que hay escritos de Pablo que son difíciles de entender, los cuales los indoctos, o sea, los que realmente no conocen de la palabra de Dios, y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Pero ojo porque aquí hay algo que es fuerte, a veces es complicado, difícil de entender, a veces difícil de aceptar, pero es bíblico. Es bíblico. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, pues no habían aún nacido. No estamos hablando de que el uno era mejor que el otro porque esto o aquello, o este oraba más que el otro, o de pronto este hacía más sacrificios que el otro. No estamos hablando nada de eso. Bueno, dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ni bien ni mal. No habían nacido, no habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a algo que en la palabra de Dios se llama la elección. La elección habla de los elegidos de Dios, los que el Señor eligió para salvación. Y entonces estamos viendo, en esto que les estoy leyendo, ya estamos viendo cómo el Señor había empezado, desde antes de la fundación del mundo, Él ya ha elegido, Él ya ha hecho su elección. Él ya tiene un propósito y una elección. Y vemos cómo dentro de la elección tomó a Abraham lo tomó de Ur de los Caldeos, lo trajo hasta la tierra, ¿cómo se llamaba la tierra en ese momento donde llegó Abraham? ¿Quién me recuerda? Canaán, ¿correcto? Canaán. Trae a Abraham con la promesa, tomó a Abraham y a él depositó la promesa. No se la dio a los demás que estaban allí, se la dio a Abraham y a su descendencia, y sin embargo no a toda su descendencia, porque no habló de la descendencia ni con Setura, ni habló de la descendencia con Agar, sino que su elección fue en Abraham a Isaac. Y lo mismo pasó con Isaac. En Isaac el Señor hace una elección y dice que al que eligió fue a un pueblo, eligió a un hijo. Pero cuando estaba eligiendo a este hijo, estaba eligiendo un pueblo. Tengan muy bien claro esto. El Señor estaba eligiendo un pueblo. No estaba eligiendo solamente un hijo. Estaba eligiendo un pueblo, toda una generación. Naciones, recuerde eso. Naciones. Dice, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, al mayor servirá al menor. Versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Démoslo aquí un momentito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, Isaac tuvo 2 hijos, a Jacob y a Esaú. El Señor desechó a Esaú y le dio la primogenitura a Jacob. La primogenitura espiritual le dio a Jacob. Entonces vea que, y Jacob
a Jacob el Señor también le dio unas promesas. Leamos las promesas que el Señor le hizo a Jacob. Mire esto que está aquí. Dice así. Génesis 28:14. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente. Ojo a esto. Perdón. Ojo a esto. Ojo a esto que está diciendo aquí el Señor. Dice, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Le está diciendo a Jacob. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En tu simiente. Que en otras traducciones, o en el original también traduce esperma, tu esperma, en tu simiente. Génesis 28:14. En Génesis 35, capítulo 35, versículos 10 y 11, miremos allí, Génesis capítulo 35, versículos 10 y 11. Entonces, dice la palabra del Señor Jesucristo, dice, y les dijo Dios, tu nombre es Jacob. Tu nombre es Jacob, ¿correcto? No se llamará más tu nombre Jacob, porque ¿quién recuerda por qué traducía, cuál era el significado del nombre Jacob? ¿Cuál era el significado? Usurpador, suplantador. Ese era el significado del nombre Jacob. Tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino, ¿cómo? ¿Cómo se va a llamar? Israel. Él será tu nombre. Israel. Entonces allí aparece el nombre Israel. Entonces, por ejemplo, si yo digo Isaac era israelita, a ver, ¿era Isaac israelita? No. En cambio, Abraham tampoco. Abraham no era israelita. ¿Sí están comprendiendo por qué? Cuando miramos este diagrama, ¿sí estamos entendiendo mejor? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, mire, Abraham no era israelita, Abraham era hebreo. Isaac no era israelita, Isaac era hebreo. Jacob era hebreo. Jacob era hebreo. También era hebreo. Amén. Sí, señor. Sí, señor. Jacob era hebreo. Jacob se le cambió su nombre ¿a qué? A Israel. Israel. Se le cambió su nombre a Israel. Vea, versículo en el Génesis capítulo 35, dice 10 y 11. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios. Mire lo que también le dijo el Señor. Dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación, ¿y qué más? Y conjunto de naciones procederán de ti. Conjunto de naciones. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Reyes saldrán de tus lomos. Bueno, capítulo 48 de Génesis. Génesis capítulo 48, versículos 3 y 4. Miren lo que dice el Señor. Dice, y dijo a José. No, esa démosla como promesa a José. Todavía no la leamos. Démosla como promesa a José. Bueno, miremos otra cosita acá. Otra preguntita. Entonces, tenemos a Jacob acá. Jacob era israelita, ¿correcto? Jacob era israelita, o era Israel, mejor dicho. No era israelita, era Israel. Era Israel, ¿correcto? Jacob es Israel. Sí, señor. Pero Jacob era hebreo, y el Señor lo cambia a israelita. El nombre de Jacob a Israel, y de ahí en adelante se llaman todos israelitas.
Jacob se llama Israel. Jacob era hebreo, ¿correcto? Sí, señor. Isaac era israelita. No, está Ah, hebreo. muy bien. Isaac no era israelita, ¿correcto? No, señor. Entonces, esto es importante entenderlo porque estos términos, cuando uno lee la palabra de Dios, a veces esos términos lo confunden a uno un poquito. Entonces empieza uno a confundirse un poquito con estos términos y termina uno como que a todo mundo lo llama judío, ¿cierto? O a todo mundo le dice israelita. O, bueno, sigamos. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Tuvo a su esposa Lea y a su esposa Raquel. Y tuvo a la concubina Silpa, que era una criada o una esclava de Lea, creo que era la esclava de Lea, no estoy seguro, sí, Silpa creo que era la esclava. Sí. Bueno, sí, su merced lo puso ahí, sí señora. Sí señora. Sierva de Lea, correcto. Y tuvo a Bila, que era sierva de Raquel. Buenas noches. Mi hermana, Señor la bendiga. Amén. Igualmente, pastor. Pastor, ¿qué es concubina? Interesante pregunta. Bueno, a veces las preguntas desencadenan más preguntas, ¿no? Interesante. Bueno, por ahora le puedo decir, bueno, en estos tiempos, en aquellos tiempos, las mujeres, así como Sara, por ejemplo, si usted mira un poquito arriba, Sara, ellas tenían esclavas, Bueno, estas esclavas en muchas ocasiones eran prestadas por sus amas para que sus esposos, cuando no podían tener descendencia, entonces ellos tomaban la descendencia a través de la esclava. Eso era una cultura también que había, una tradición, no sé. Y ellas tomaban su descendencia a través de la esclava y a los hijos de la esclava los tomaban como hijos propios. Esa fue, por ejemplo, una de las cosas que hizo Sara con su sierva, y la sierva Sarai entonces fue tomada por Abraham como una concubina, como alguien a la que él la tomaba por mujer, aunque no era su esposa. Bueno, perdón, a Agar. La tomaba por mujer, aunque no era su esposa. Entonces es aquella mujer que este varón toma por mujer, pero no es su esposa. Tiene una calidad diferente, no es la esposa. Bueno, para no movernos más de esos términos. No era la esposa, era la que él tomaba por mujer en algunos momentos. Y tenía la autoridad. De hecho, Lea autorizaba, porque era su esclava, para que hubiese descendencia, que era también en aquellos tiempos, esa descendencia que tenía con la esclava o con la sierva, también era tomada como descendencia de ella. También era tomada de esa manera. Bueno, de hecho, Raquel, que no podía tener hijos, ella dio primero a su esclava para que Jacob tuviera descendencia en ella a través de la esclava, de la sierva. Y la sierva entonces vino a ser la concubina de Jacob, porque él la tomaba por mujer. Espero haber usado bien los términos. Él la tomaba por mujer. Sí, señora. Buenas tardes para todos. El Señor me los bendiga. Señor la bendiga. Esto de la concubina era una cuestión de la cultura de ellos, ¿no es así? Sí, mi hermana. Sí, era una cuestión de la cultura de ellos. Y era permitido, de hecho. Era permitido, porque nunca se le acusó a Jacob, el Señor nunca acusó a Jacob de haber tenido una concubina, Silpa. Y pues espero que ustedes entiendan bien esto en la palabra de Dios. Tampoco se le acusó a Abraham por haber tomado a Agar como su concubina. A él no se le condenó por esto. Espero que estas cosas sean bien tomadas en los mejores términos, en el mejor entendimiento de la palabra de Dios. Bueno. Amén. Bueno, entonces, Amén. tenemos 4 mujeres de las cuales Jacob tuvo descendencia. De las cuales Jacob tuvo descendencia. Entonces les decía que el primer hijo que tuvo Jacob fue Rubén, ¿cierto? Pero
La promesa, bueno, él tuvo descendencia y otra ayuda que le pedí a mi hermana Milenita acerca de las descendencias de los hijos de Israel fue que me regalara otro cuadrito, no sé si su merced lo tenga por allí, Sí, señor. que está en Ya. en Apocalipsis capítulo 7, donde ya no va a aparecer un personaje allí. Entonces miremos aquí los hijos, la descendencia. Este cuadro es uno de los cuadros, es lo que se plasma, lo que se plantea en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Y en este cuadro entonces ya se muestra, por ejemplo, a Manasés, por ahí lo vi, no lo veo por acá. Manasés como, ok, ya lo vi. A Manasés como parte de las 12 tribus de Israel. Se toma a Manasés como parte de las 12 tribus de Israel y usted no va a encontrar a Dan como parte de las 12 tribus de Israel en las 12 que aparecen allí en Apocalipsis capítulo 7. Dicen los estudiosos que hace parte de cuando Jacob le da a cada uno una promesa antes de morir. Él a cada uno da una promesa y a Adán le dice que usted va a ser serpiente en el camino, y algunos hablan, eso no lo puedo asegurar, no lo puedo afirmar. La verdad, hasta este día, hasta este momento, yo no lo puedo afirmar. Quizá otros sí lo puedan afirmar, quizá otros lo han interpretado de esa manera, de que a través de este personaje o a través de él, dice muchas cosas, las cuales no quiero decirlas para no confundirlos, pero lo cierto es que no está allí. Dicen que es posiblemente, o se cree que es posiblemente por la promesa que aparece en el libro de Génesis antes de que Jacob muriera, y le dice que usted va a ser serpiente en el camino. Entonces parece que él fue desechado. Eso es lo que se ve, lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, donde aparece Manasés ya como una tribu y aparece José en lugar de Efraín. Pero es que eso tiene su razón de ser, porque en muchas ocasiones en la palabra de Dios a Efraín se le dice José. Entonces es otra manera de llamar a Efraín, José. Bueno, entonces por eso aparece José en lugar de Efraín, pero no quiere decir necesariamente otra cosa por ahora. Bueno, Milenita, ¿podemos volver al otro cuadro, por favor? Listo, perfecto. Bueno, entonces, les decía, tenemos los 12 hijos de las tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel. Tenemos 12 tribus, ok. Recuerden que a estas 12 tribus, en aquellos días, en aquel tiempo, ellos vendieron a José. ¿Cuánto recuerda que ellos vendieron a José? Los hermanos le tenían envidia a José porque pues el papá amaba a José, porque a José lo había tenido en alta estima. Él era hijo de la esposa que Jacob más amaba. Jacob amaba a Raquel mucho más que a Lea. Fue su gran amor, el gran amor de su vida fue Raquel. Y tuvo a José y amó a José de una manera más especial que a todos los demás hijos, que a todos los demás hermanos que tuvo José. Y entonces los hermanos le tuvieron envidia y ellos vendieron a José a unos egipcios, ¿correcto? Que pasaban por allí, los vendieron a unos traficantes y los vendieron y se lo llevaron para Egipto, y allá fue José a llegar a Egipto. En Egipto, José toma una mujer o se casa y tiene 2 hijos. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor, sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sí, señor. dentro de los hijos de José encontramos uno que se llamaba Judá. Y encontramos los demás hijos, los cuales pues no fueron tan, digámoslo así, tan importantes como Judá.
Y tenemos a José, que vino a ser el otro, que fue muy importante. Bueno, otros también tenemos importantes, a Leví, por ejemplo, Leví, que es el hijo de donde vienen el sacerdocio viene a través de Leví. Judá, que viene a través de Judá, viene la descendencia de los reyes de la parte del reino del sur, Judá. Bueno, y también el rey David, también es la descendencia de Judá, y el más importante de la descendencia de Judá, que se toma como la promesa, es al Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Bueno, tenemos entonces a las tribus, y puedo decir que Aser o que Gad era judío. ¿Puedo decir que José era judío? ¿José era judío? ¿José era judío? No. Los de la tribu de Judá eran los judíos. Alguien dijo sí, por ahí alguien dijo sí. Dijo que José era judío. Miren bien el cuadro. No, está bien, no importa. Pero, no, es que como les decía, mis hermanos, nosotros lo llamamos a todo el que uno dice esto huele como algo de Israel, esto es judío. Los judíos, y entonces uno a todos los mete en la misma bolsa, ¿no? Todos son judíos. Pero cuando miramos este cuadro nos damos cuenta de que, bueno, judíos, ¿quiénes son los judíos? ¿Quiénes serán los judíos? ¿Quiénes serán los judíos cuando usted ve este cuadro? A ver. ¿Quiénes serán los judíos? Los de la tribu de Judá. Bueno, los de la tribu de Judá. Entonces, ¿José era judío? No, Israelita. por supuesto. José era israelita. Israelita. Muy bien. José era israelita. José no era judío. José era israelita. Efraín y Manasés no eran judíos, eran israelitas. Pastor, Señor. quisiera de pronto aportar algo con respecto a ahorita que se estaba hablando acerca de la descendencia y las 12 tribus. No sé, de pronto alguien se preguntará el hecho de por qué se le dio la primogenitura a Efraín y a Manasés, es decir, a los hijos de José, y no se le dio, por ejemplo, a Rubén, que Rubén era el hijo mayor de Jacob. No sé si de pronto alguien se esté preguntando por eso, no sé si usted tenga de pronto también esa respuesta, si usted lo va a tocar más adelante. Bueno, así a grandes rasgos, Rubén fue desechado porque él tomó una de las concubinas de Jacob. Él tomó una de las concubinas de Jacob. Sí, eso es lo correcto, ¿cierto? Sí, señor, eso está en Génesis, si lo quieren de pronto leer, eso está en Génesis 35:22, y en Primera de Crónicas 5:1 también dice que en Génesis 35:22 dice así: y aconteció que mientras Israel, es decir, Jacob, moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo, ¿cierto? Y en Primera de Crónicas dice: y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, está haciendo aclaración que él era el hijo mayor, era el primogénito. Dice, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Entonces, de pronto, para que la gente no tenga de pronto un poquito de duda acerca de por qué se le dieron la primogenitura a los hijos de José y no a Rubén, que era el hijo mayor, era el primogénito. Correcto. Fue porque él mancilló el lecho de su padre acostándose con una de sus concubinas. La concubina de Raquel, Bila. La concubina de Raquel, así es, pastor. Así es, pastor, la sierva, la concubina de Jacob, sierva de Raquel. Amén. Sí, así es, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, muy amable. Regálame un segundito.
Un segundito por aquí. Entonces les decía, tenemos a las 12 tribus. En aquella época hubo una, les decía que a José los hermanos le tenían mucha envidia. Entonces los hermanos vendieron a José a Egipto y, gracias mi vida, gracias. Sí, ya. Los hermanos vendieron a José a Egipto. Y entonces José en Egipto tuvo una esposa y tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Las promesas siguen. Mire, leamos la promesa que el Señor le hace a José. Dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Vuelve a aparecer la estirpe de las naciones. ¿Por dónde viene la estirpe de las naciones? Las naciones, ¿por dónde viene? Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. A tu descendencia, las naciones por heredad perpetua. Entonces, miremos que vienen por Abraham, vienen por Isaac, vienen las naciones, luego las naciones pasan otra vez a Jacob, las naciones, y luego las naciones, ¿para dónde van? ¿Para dónde va la promesa? A José. A través de José va a continuar, y no es que haya desechado las 12 tribus, sino que en este caso estoy hablando de las multitud de naciones. Bueno, sigue la promesa de la multitud de naciones. Sigue la promesa de la multitud de naciones y vea la promesa que el Señor le hace a José. Ya le dice que va a venir estirpe de naciones. Y hay una promesa que el Señor le hace a Efraín. Miremos esto. Génesis 48, 19. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío. Estamos hablando de cuando Jacob bendijo a los hijos de José. Él bendijo en especial al hijo menor de José, a Efraín. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él. Y su descendencia formará ¿qué? Multitud de naciones. O lo que se conoce, les decía que lo que se conoce en el libro de Romanos como ¿qué? Hasta que la plenitud de las naciones. También es lo mismo, la misma palabra, plenitud de las naciones. Nosotros pensamos a veces que cuando hablamos de que hasta que no venga la plenitud de las naciones, está hablando ¿de quién está hablando allí? Que es la misma multitud de naciones que aparece aquí para Efraín. O sea que hasta que no venga Efraín. ¿Efraín dónde está? ¿Dónde está Efraín? Vamos para allá. Es una pregunta que la dejo aquí para más adelante seguimos mirando. ¿Dónde está Efraín? Efraín es la plenitud de las naciones. Génesis 48, 19. Multitud de naciones. Esta promesa no la hizo en los otros hijos de Jacob, solamente la hizo a través del hijo de José, que fue Efraín. Jeremías 31, 20. Miremos acá, Jeremías 31, 20. ¿Qué dice Jeremías 31, 20? Dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Efraín. Vamos otra vez al cuadrito. Tenemos ahora a Efraín y tenemos a Manasés. Bueno, ahora, a través, cuando vemos este cuadrito, vemos que Efraín y Manasés nacieron ¿en dónde? En Egipto, ¿correcto? Ellos nacen en Egipto y 400 años después de José, más o menos,
¿Qué pasa? Viene una persecución al pueblo, a la nación de Israel. A la nación de Israel. A los hijos de Jacob, que son las 12 tribus. Viene una persecución, porque se estaban creciendo. Entonces el faraón ya los esclavizó, y entonces aparece un personaje que viene de la tribu, ¿de dónde? De Leví. Aparece un personaje de la tribu de Leví. ¿Cómo se llamaba este personaje que viene de la tribu de Leví? Aparece Moisés. Muy bien, viene Moisés. Y Moisés entonces es el que el Señor eligió para sacar las tribus de Israel de la tierra de Egipto. Y entonces Moisés habla con el faraón, hace sus... ya creo que todos más o menos sabemos qué pasó. Moisés va al faraón, habla con el faraón, y bueno, finalmente las tribus, para no alargar mucho, las tribus, el faraón permite, entre comillas, aunque el Señor había endurecido el corazón de faraón, permite que las tribus salgan. Y las tribus entonces duran 40 años en el desierto y van a llegar a un sitio en donde, que es la tierra prometida, ¿correcto? Van a llegar a la tierra prometida. Allá después de Moisés, entonces el Señor entrega la ley o la Torá a Moisés. El Señor le da las normas, los estatutos a Moisés. Y cuando ya está establecido, Moisés muere, y después de Moisés viene Josué, y luego aparecen los jueces. Los jueces, ¿se dan cuenta? José, juez, por eso aparece como en ese orden. Jueces. El último de los jueces, en el último de los jueces, aparece un juez que se llamaba ¿cómo? A ver si alguien recuerda. Sansón. El último de los jueces. Samuel. Sansón era uno de los jueces, correcto. Sansón era uno de los jueces. Pero el último de los jueces, ¿quién fue? Samuel. ¿Cierto? Samuel. ¿Y qué pasó en la época, en el tiempo de Samuel? El pueblo de Israel ya no quería tener su rey, que era el mismo Señor. Ellos querían tener un rey terrenal. Ellos querían su rey. Pero el Señor dijo, ustedes ya tienen, yo soy su rey. Pero ellos querían tener un rey. Y entonces el Señor envía ¿a quién? Les da un rey. El Señor les da al rey Saúl. Correcto. Milenita, muchas gracias por esa presentación. Muy amable. Con gusto, pastor. Muy bonita y nos ayudó muchísimo. Entonces, el Señor trae a un rey, que fue el rey Saúl, que fue un rey malo. Luego, después del rey Saúl, viene otro rey que lo sucedió, que fue ¿quién? El rey David. Fue el rey David, de la tribu de Judá, ¿correcto? Entonces viene el rey David. En época del rey David todavía ya había un tipo de división, porque pues el rey David era de la tribu de Judá, entonces él, obviamente, pues él era más allegado a su tribu, a la tribu de Judá, y ya había cierto tipo de división entre las otras tribus con respecto a él. De hecho, él gobernó, creo que fueron 7 años en Judá, y luego los otros 33 años, porque él gobernó aproximadamente 40 años. Entonces vinieron los otros ancianos de las otras tribus y lo eligieron también como rey de todo el reino. Había cierta división ya entre la parte de los reinos diferentes a la parte de Judá. Pero bueno, él unificó el reino. Gracias al Señor. Pues el Señor unificó el reino en el tiempo del rey David. Y después del rey David viene su hijo a suceder el reino. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el hijo de David que vino a suceder en su reino? ¿Cuál fue? Salomón, ¿cierto? Viene Salomón, y Salomón, quien hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y por la maldad de Salomón,
que quien tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y se desvió su corazón y se fue tras los Baales y adoró a Astoret, a Astarte, a Istar, como lo quieran llamar, a los Baales, dice la palabra de Dios, hizo lo malo, y el Señor quitó el reino, rompió el reino, pero no lo hizo en el tiempo de Salomón, sino lo hizo en el tiempo cuando viniera el descendiente, el rey que iba a suceder a Salomón. Entonces aparece como sucesor de Salomón su hijo. ¿Quién iba a ser quién? ¿Quién iba a ser el hijo de Salomón que iba a sucederlo en el reino? ¿Quién recuerda? No, Roboam. Roboam. Entonces aparece Roboam, quien fue otro rey malo. Roboam fue un rey malo, pero el Señor ya había prometido que iba a romper el reino, que iba a quebrar el reino y iba a dividir el reino de Israel. Entonces iba a haber una división en el reino, iban a quedar un reino al norte y un reino al sur. Y aparece otro personaje aquí que vino a ser el rey de la parte norte, que se llamaba ¿cómo? A ver, ¿quién recuerda? Jeroboam, correcto. Entonces tenemos aquí dos personajes. Tenemos a Jeroboam y tenemos a Roboam, ¿correcto? Jeroboam, Roboam. Roboam, como descendiente del rey David, quien era su hijo, vino a ser el rey de la parte sur. La parte sur que fue conformada por el rey, por la tribu de Judá y por la tribu de Benjamín. ¿Correcto? Tribu de Judá, tribu de Benjamín y los levitas, que pues a ellos no les dieron tierra, entonces pues ellos no tenían tierra, ellos tenían ciudades, ¿no? Entonces estaban también los levitas allí. Y en la parte norte pues estaban las tribus, las 10 tribus de la parte norte de Israel, sí, se habla así. Entonces estaban las 10 tribus y están las 2 tribus de la parte sur. El reino dividido, el reino dividido. ¿Por qué el Señor dividió? ¿Por qué castigó? Porque pues ellos eran malvados, porque adoraban a los ídolos, porque se fueron a adorar falsos dioses, porque quemaban sus hijos en adoración a sus deidades, y porque en el reino del norte se estableció una nueva religión. Entonces viene Jeroboam, establece una nueva religión, y porque no quería que los de su reino se fueran hacia la parte sur, entonces él crea una nueva religión, crea su propia religión, sus propias normas, sus propios estatutos, crea su religión. Así como hoy en día, que hay diferentes religiones, él creó su religión. Él creó su propia religión. Y quedó la parte sur, que fue la parte de Judá. Entonces, en este momento, los reinos toman un nombre diferente. En ese momento, los nombres toman el nombre de el reino de Israel, que es la casa de Israel, la casa de Israel, que viene a ser la parte sur, y la parte norte, la casa de Israel, y la parte sur, la casa de Judá. Bueno, en la parte norte, que fue la casa de Israel, que también se vino a llamar Efraín, por eso es tan importante este nombre de Efraín, vino a llamarse Efraín, y a la parte sur, el reino de Judá, pues porque el predominante allí era la tribu de Judá, por eso se llamaba, entonces por eso se le llamó a la parte sur Judá, o los ¿qué? Judíos, ¿correcto? Judíos. Ahora, pregunta, ¿puedo llamarle judío a los que estaban en la parte norte del reino? No le puedo llamar judíos a los que estaban en la parte norte del reino, ¿correcto? No se les puede llamar judíos. A los que estaban en la parte norte del reino tuvieron reyes, y todos los reyes de la casa de Israel, y cuando yo les diga a ustedes la casa de Israel, estoy haciendo referencia al reino del norte. Todos los reyes de la casa de Israel hicieron lo malo. Todos, sin excepción, hicieron lo malo. Y llegó un día
cuando el Señor se divorció de la casa de Israel. El Señor se divorcia de la casa de Israel y los desapareció. Más o menos así, como entre comillas. ¿Qué pasó? Vamos a mirar Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda carta de Reyes, capítulo 17. No sé si alcancemos a mirarlo ahorita o mejor lo dejamos para dentro de 8 días y lo vemos con más tiempito. Sí, pastor. Amén. Amén. Por ahora no quiero que perdamos de vista este pasaje y esta promesa que el Señor le hizo a Efraín. Ojo a esta promesa que el Señor le hizo a Efraín. La repetimos, dice, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. Multitud de naciones. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a Efraín. Esta promesa, les decía, viene de su papá, que era Israel, viene de su abuelo, que era Isaac, y viene de su bisabuelo, que era Abraham. Desde allá viene esta promesa acerca de la multitud de naciones. Y esta promesa el Señor se la hizo a Efraín, quien vino a ser la tribu preponderante en la parte norte. Por eso la parte norte se le llama Efraín, o se le llama casa de Israel. Ahora, la pregunta que más adelante la miraremos en la palabra de Dios es dónde o de qué está hablando el Señor con respecto a esto de la multitud de naciones. Bueno, entonces seguimos en la voluntad del Señor dentro de 8 días, si el Señor lo permite. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.